El Señor dice esta mañana lo siguiente: yo iré y te sanaré. Estas palabras salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y el Señor viene esta mañana a restaurar lo que necesita ser restaurado. Nosotros, según la palabra de Dios, nos ha llamado reparadores de portillos, restauradores de portillos, de cercas que han sido dañadas. Muchas veces en nuestra vida sufrimos daños en el caminar en esta vida. Pero el Señor dice esta mañana que viene a restaurar lo que se había perdido. Y como iglesia que somos cada uno de nosotros, tenemos que entender que para poder llegar a esa restauración, para poder llegar a ese propósito, nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. No nos podemos salir nunca del consejo de Dios. Todo lo que sea diferente al consejo de Dios es humano o es de las tinieblas. Mientras que el que anda en el consejo de Dios se está dejando moldear, se está dejando edificar, se está dejando restaurar con un propósito eterno. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a ese arrepentimiento auténtico que produce dolor interior cuando sabemos que lo que estamos haciendo no está bien hecho. Debe haber un dolor. Cuando una persona se arrepiente de algo que está mal hecho, hay un dolor que debe sentir. Ahí es donde Dios viene a restaurar ese corazón. Es muy importante eso. Vamos a ir a la palabra del Señor, que está en Segunda de Crónicas, que es un momento muy importante, que para mí, y según muchos predicadores y hombres que conocen la palabra de Dios, dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Y este es un momento importante donde Salomón construye un templo para que vaya el pueblo a adorar a Dios. Lo que hicimos esta mañana, venimos aquí a esta casa de oración, a este aposento alto, a adorar a Dios. Pero también no solamente es adoración, es un lugar de restauración. Es un lugar de sanación. La sanación no la vas a recibir fuera de ese lugar, según las Escrituras. Esa sanación viene en ese lugar, en el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo dice la palabra del Señor lo siguiente. Quiero traer este mensaje porque es muy importante que caigamos en cuenta qué es lo que está pasando en esta vida. Muchas personas van y se congregan, pero no están cumpliendo el propósito que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente en el verso 12. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Iba a hablar desde el 14, pero es importante para que veáis que fue Dios que le habló a Salomón. Y apareció el Señor a Salomón de noche. Qué importante. Y le dijo: yo he oído tu oración. Maravilloso esto. Esto te tiene que hablar. Dios le está diciendo a Salomón que ha escuchado su oración. ¿Cómo quieres que Dios te escuche si no oras? ¿Cómo quieres ser restaurado tú si no oras?
Aquí está diciendo la palabra del Señor claramente que este hombre oraba. Y Dios lo escuchaba. Tremendo, ¿no? Más sabiendo que nosotros tenemos mejores promesas porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. ¿Qué es socorro? Restauración, sanación. Amén. Si no oras, ¿cómo quieres que Dios restaure? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios escogió ese lugar que construyó Salomón para hacer sacrificios. Dios escogió la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino que dice la iglesia que es un cuerpo, que somos nosotros. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Amén. Dios ha escogido la iglesia. La iglesia primitiva no se reunía en templos. Eso era en las sinagogas que se reunían en el templo los judíos. La gente se reunía en casas, así como lo hacemos aquí. Que hemos hecho un lugar digno para que la presencia de Dios, que creemos que está aquí en medio de nosotros, porque dice la Escritura que si 2 o 3 personas están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. La iglesia primitiva era así, pequeña. Y ocurrían milagros, porque todas esas personas tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma fe, un mismo espíritu, y ocurrían milagros. Por eso la iglesia creció. Por eso es importante que esta manada pequeña crezca en el conocimiento de Dios y seamos restaurados. No vamos a crecer si primeramente no somos restaurados nosotros, porque nosotros no podemos darle a los que van a venir de lo que no tenemos. ¿Me hago entender? Primero nosotros tenemos que ser restaurados en nuestro ser interior. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Sabemos muy bien que en esa época venían todas esas cosas por el pecado. El pueblo abría puertas y Dios mandaba eso, no con un propósito, óyeme bien, de destrucción, sino castigo para que volvieran en sí. Por eso Dios enviaba salvadores, hombres de Dios, poderosos, pero con el propósito de salvar al pueblo. Amén. Como lo hace el Señor aquí en este lugar. En este lugar somos edificados en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y cada uno de nosotros tiene que ser esa parte para que nos edifiquemos los unos y los otros. Amén. Mira lo que dice aquí. Pero aquí viene lo maravilloso. Si se humillare mi pueblo en el 14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, esto es importante, aquí vemos doble requisito. Hay un doble requisito, que tenemos que orar. Orar es humillarse. ¿O no es una humillación orar a Dios? Reconocer que Él es Dios grande y poderoso y yo sin Él no puedo hacer nada. ¿Es humillarse o no? Está hablando de doble requisito. Oración. Buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos. Y aquí está 3 resultados. Yo iré desde los cielos. Póngase a pensar esta mañana si usted verdaderamente ora. Y segundo, que cuando ora, usted está seguro
que Dios lo oye. Si usted ora y no tiene una actitud de que el Padre Dios le está escuchando, su oración es una oración de pensamiento, de palabra. Este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. La oración tiene que ser algo auténtico, porque tú no le estás hablando a un hombre. A un hombre lo puedes convencer con tus palabras, pero a Dios lo convences con el corazón. O sea que Salomón oraba a Dios con su ser interior. Amén. Salomón pidió a Dios sabiduría y Dios miró su corazón, que no pidió sabiduría para ser el hombre más rico del mundo, sino sabiduría para poder llevar ese pueblo tan difícil. Y Dios le concedió ¿qué? Todo. Le dio la sabiduría para manejar el pueblo, pero también le dio riquezas, la añadidura. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, pero siempre buscamos es lo que nos interesa. Como decía un familiar mío, su majestad el billete. ¿Qué está diciendo? Que es un rey. Y en parte tenía razón. Y mira lo que dice aquí. Yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. Debe haber arrepentimiento cada vez que vamos delante de la presencia de Dios, porque estamos fallando como iglesia. La iglesia de hoy en día no es la misma iglesia que el Señor Jesucristo prometió. Óyeme bien, cuando iba a venir el Espíritu Santo, hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y la iglesia andaba en el poder de Dios. Pero algo pasó en estos siglos, que la iglesia se ha vuelto religiosa. Dios quiere restaurar una iglesia más poderosa que la que Él hizo inicialmente. Ustedes me dicen, yo no creo, yo creo que tú estás diciendo una blasfemia. ¡No! Porque Dios cuando restaura algo, siempre va a una cosa mayor. Jesús lo dijo. Si creéis las cosas que yo hago, vosotros haréis cosas mayores. Dios está buscando una iglesia donde haya el poder de Dios. Donde las personas vengan aquí a este lugar a clamar a Dios, a llorar a Dios, a confesar sus pecados delante de la presencia de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, el corazón se vuelve duro como una piedra. Los fariseos conocían la palabra, hacían todas las ceremonias religiosas, pero eran, como dijo Jesús, sepulcros blanqueados. No queremos eso. Dios viene a restaurar la iglesia. Y dice aquí, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios viene a restaurarnos. Dios viene con un propósito de hacer milagros, señales y prodigios, pero la iglesia no está cumpliendo lo que dice la palabra, no lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra. El pastor viene aquí a enseñar lo que dice la palabra. Aquí no viene a decir cosas porque a él se le han ocurrido, sino que lee simplemente lo que dice la Escritura. Y vamos a ver si hacemos esto. Vamos a ir, ya les dije al principio, Dios viene a sanarte. Dios viene a sanarte. Santiago, capítulo 5, verso 13. Es que el Señor me ha revelado esto de lo más profundo de mi ser porque nos lo muestra. Porque nosotros tenemos contacto con el pueblo de Dios. Y vemos que el pueblo de Dios está fallando en esto. Porque no lo están haciendo. Cuando el pastor se viene a dar cuenta, las cosas han cogido una ventaja. Óyeme bien, una ventaja que ya hay en el camino una desobediencia a la palabra de Dios, que cuando llega
el tema al pastor, ha sucedido un poco de cosas que se viene a dar cuenta el pastor ya cuando pasó algo. Cuando se separaron, por decir algo, un ejemplo. O cuando hay una situación difícil de pecado. No hay esa fe y esa confianza en derramar. Mira lo que dice aquí. Santiago capítulo 5, verso 13. Hasta el 16. Mira lo que dice aquí. ¿Hacemos esto? Yo me hago esa pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Eso es lo que dice aquí. ¿Tienes alguna aflicción? ¿Estás pasando por una situación que no estás bien con el Señor? ¿Que no quieres saber nada de la iglesia? ¿Que no estás leyendo la palabra? ¿Qué dice aquí? ¿Alguno entre vosotros está afligido? Haga oración. Él debe orar. Todos deberíamos participar aquí cuando necesitamos orar. Todos deberíamos orar. ¿Me hago entender? Porque la oración, tú le estás dando a Dios, te estás humillando a su presencia y vas a recibir de Dios lo que tú necesitas. La iglesia primitiva confesaba sus pecados. No estoy diciendo que aquí confesamos los pecados públicamente. De eso no se trata. Y no estamos de pecados, no estamos hablando de pecados como en ese conocimiento de pecado. Mira lo que estamos hablando aquí. De eso es lo que estoy trayendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Lo hacemos? A veces no lo hacemos. Y muchas veces nunca lo hacemos. Eso no le agrada a Dios. Yo llamaría que eso no estás cumpliendo el propósito para que Dios haga su restauración en tu vida. ¿Ya? No necesitas a Dios si no oras. Eso le estás diciendo. Y tú puedes decir, no, es que no me nace. No. Nosotros vamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Sincero. Amén. Mira lo que dice aquí también. ¿Está alguno alegre? Es otra cosa importante. Cante alabanzas. Muchas veces no se escuchan las voces de las personas en la alabanza. Y conocemos la palabra de Dios, porque muchos conocemos la palabra de Dios, pero no se trata de conocerla, sino aplicarla. Vimos a Pablo y a Silas en una situación, en una cárcel. ¿Y qué pasó? Alababan a Dios después de haber sido azotados. ¿Y qué sucedió? En la alabanza hay liberación. Dice la Escritura que se cayeron las cadenas, los grillos, tembló y las puertas se abrieron. Y hasta el carcelero se convirtió. Entonces, leemos eso y se vuelve como una fábula, como una historia. No, eso sucedió. Si eres un hombre y una mujer de fe, se supone que crees que esto que está aquí es la palabra de Dios. Y no como muchos dicen que es escrito por hombres. Entonces, no te has convertido. No te has convertido si no crees en la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mira lo que dice aquí. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No está diciendo que el pastor tiene que estar pendiente de eso. Si una persona enferma, dice en la Escritura que él tiene que llamar al anciano para que lo unja con aceite, y que si hubiere pecado, sus pecados serán perdonados. También hay poder. ¿Qué significa el aceite? La presencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa el anciano? El que Dios ha dado autoridad porque sabe que Dios es real y que tiene poder para sanar al enfermo. Ejecuta lo que dice la palabra de Dios. Pero el enfermo tiene que ir. Ya conocemos esa parte. Ahora vamos a Hechos capítulo 3, verso 19.
Porque esta palabra no es para los incrédulos, esta palabra es para los creyentes. ¿A quién le estaba hablando Salomón? ¿Al pueblo de Dios? ¿Al pueblo escogido de Dios o no? Entonces me podés decir, no, es que ese es el antiguo pacto. Vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Porque muchas veces decimos, no, es que ese es el antiguo pacto, ya no pasa nada. Pero mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 3, verso 19 al 20. Es algo que es verdadero, es auténtico. Es algo que se cumple. Dice aquí lo siguiente. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Refrigerio. Qué maravilloso, ¿no? Cuando yo voy delante de Dios, que fallo continuamente, y derramo mi corazón, y le digo al Señor, perdóname, Señor. O si soy un incrédulo, porque hay cristianos que no creen en la palabra, no creen en que Dios puede hacer un milagro en tu vida, pues dile al Señor, ayúdame a mi incredulidad. Conocemos la palabra, cómo Dios sanó a una persona que le confesó a Jesús que le ayudara en su incredulidad. Dios lo que está buscando es un corazón sincero. Pero muchas veces no decimos nada porque queremos aparentar que es que yo soy un guerrero de oración. Yo no necesito que nadie ore por mí. Hasta el pastor necesita que oren por él. ¿Ah? Porque él es Dios. Es un hombre. ¿Sí o no? Sujeto a pasiones, con debilidades, a veces con temores, a veces con situaciones. Y él no debe pelear la batalla sola, él debe ir acompañado porque él está continuamente orando por los de la congregación. O sea que él muchas veces es el más atacado. Los otros muchas veces están relajados y el pastor es el que está peleando la batalla muchas veces solo. Mira lo que dice aquí, que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice en segunda de Timoteo, voy a acelerar un poquito el paso porque quiero que no se me quede ningún versículo porque ahora participamos de la Santa Cena. Y para mí es muy importante y para todos nosotros que participemos. Dice que en los postreros días habrá personas que dice aquí en la Escritura, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. ¿Qué es la piedad? Las cosas de Dios. La iglesia muchas veces tiene una apariencia y llora y canta y viene, ¿ya? Pero, y hay una apariencia, pero en el fondo dudan de la eficacia de la palabra de Dios. Dudan de la eficacia de la oración. Dudan de la eficacia de alabar a Dios. Dudan de la eficacia del arrepentimiento para ser restaurados. ¿Amén? ¿Estamos aquí todos? Dice la Escritura eso. Otra palabra dice lo siguiente, el Señor no retarda su promesa. Está en segunda de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, muchos, o no les ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado que le he pedido algo al Señor y parece ser que la promesa no se hace efectiva en mi vida. Y aquí dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Está hablando a la iglesia, no le está hablando a los incrédulos, porque los incrédulos no conocen la palabra de Dios, nosotros la conocemos. Él no retarda su promesa, pero mira lo que dice aquí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo radica en el arrepentimiento. ¿Quién fue justificado? ¿El fariseo o el publicano que decía, no soy digno, no soy digno? ¿Quién recibió el milagro? ¿El centurión que era un gentil? ¿Por qué recibió? No soy digno, que entres en mi casa. Sinceridad. Porque él sabía que no era pueblo de Dios. Maravilloso, ¿no? Vamos con un corazón sincero y recibimos milagros.
Hay una parte que me gusta de la escritura que dice en Lucas 3:10, ¿y qué haremos? ¿Se acuerda cuando está predicando el apóstol y la iglesia escucha el mensaje y empieza un arrepentimiento y le dicen al siervo de Dios, ¿qué haremos? Esa pregunta debemos hacernos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Porque muchas veces creemos que somos muy maduros espiritualmente. Yo considero que a mí me falta mucho camino por recorrer. Pero muchas veces nos creemos muy maduros espiritualmente. Y no es así. ¿Qué haremos? Mira lo que dice la palabra del Señor. Esta es una pregunta que yo traigo hoy a la iglesia. Mateo 3:8 tiene la respuesta. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Proverbio 28, el que encubre sus pecados no prosperará. Atención que esto es muy importante. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. ¿Maravilloso? Cuando Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, es el tiempo de la gracia. Dios tiene paciencia con nosotros, porque seguimos fallando, pero continuamente debe haber en nuestro corazón un arrepentimiento, para que esa tristeza y ese arrepentimiento venga a Dios y restaure nuestra vida. Y lo vimos en muchos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo predicó en Éfeso que la gente usaba la brujería? ¿Qué hizo esa gente? Cogió los libros que valían mucho dinero, que era el tesoro de ellos. Y dice la escritura que los quemaron. Eso es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento cuando Pedro, Nuevo Testamento estoy hablando, cuando Pedro llegó al Señor 3 veces. Y dice la escritura que lloró amargamente. Cuando nosotros le fallamos al Señor y no lo escuchamos, no vamos a la iglesia, no meditamos la palabra, tenemos que llegar delante de Él y pedirle perdón. Porque nos hemos apartado. Él nos ha apartado. No es casualidad que hoy están recibiendo este mensaje. Porque muchas veces vamos a iglesias a escuchar palabras bonitas, ¿ya? O que la gente, qué maravillosa de prédica, maravilloso. Pero perdóname, Dios quiere que la palabra que es maravillosa, que tiene un plan perfecto en nuestra vida, lo primero que tiene que hacer es cambiar nuestra mente. Amén. Para recibir lo de Dios, la restauración de Dios. Porque Dios ha prometido un fin que esperamos. Atención que esto es importante. Pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Dolores, situaciones difíciles. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta. Vas a ver el fin. Y esas cosas que van a quedar en el recuerdo, que no se van a olvidar, van a ser sanadas y restauradas para que podamos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción. Lo dijo, ¿no? Maravilloso el Señor. El Señor no es hombre para mentir. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Maravilloso. Entonces cuando un hombre, una mujer de Dios se acerca a Dios, oye, se acerca a Dios, que le ayude, que está bravo con Él, que tiene preguntas que tú no entiendes, vas allá con un corazón sincero delante de Dios y le preguntas a Dios las cosas. Y vas a ver que Dios va a venir con su poder y te va a traer restauración. ¿Sí? Por una situación muy fuerte, un dolor muy fuerte en lo más profundo de mi ser, ya conociendo al Señor y ya aquí en España. Y yo me doblaba rodilla ahí, aquí en el altar, y le decía a mi mujer, no puedo orar. Tremendo, ¿no? Y me decía mi mujer, ore, no puedo. Era como un nudo. ¿Me hago entender? Así.
No puedo, ayúdame Dios. Y no pasó nada ahí. En ese momento no pasó nada. No recuerdo después, fluía la oración. Porque Dios había sanado primero mi corazón de ese dolor. ¿Sí o no? De esa espada que atraviesa tu corazón y sangras y sangras. Y te saca la espada, pero sigue sangrando. No sana ese corazón. Dios quiere restaurar nuestro corazón. Un corazón restaurado es un corazón lleno de cicatrices. Y esas cicatrices van a estar ahí, pero cuando te acuerdes tú, es para que tú enseñes a otro que pasaste por una situación en la cual Dios te sanó y te restauró. Maravilloso. O sea que debemos ir delante de Dios, y por eso quería traer ese mensaje a vosotros, para que tengáis en cuenta de que Dios quiere sanarte, tanto físicamente como en la situación que estés pasando. Pero tienes que también esperar en Él. No te afanes, porque entonces no conoces la palabra. La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Si tú estás haciendo eso, seguramente, como dijo al principio, Él no retarda su promesa. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que una persona siga en el sufrimiento. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios, reconociendo que necesitamos de Él, porque la persona que no va con ese corazón, va a llegar un momento que su corazón se envanece. Lo he visto. Personas que su corazón se ha envanecido. Y llega un momento que no se dan cuenta y se alejan de Dios. Amén. Y eso es peligroso. No amén a ese alejamiento. Amén a que nosotros no caigamos en ese alejamiento.